Y hablando de primavera, ¿no? Estos son todos los pimpollitos que tienen los árboles que se gozan, como leía José esta mañana, se gozan porque se han brotado de pimpollos. Así que qué lindo que se haya recuperado en nuestra iglesia un espacio tan tierno, pero a la vez tan fecundo para trabajar en la mente de nuestros niños. Buenos días y feliz sábado para todos, queridos hermanos. Y por supuesto, sí, es inevitable mencionar la primavera. Es raro, nunca mencionamos o necesariamente o tan frecuentemente el invierno o el otoño o el verano. Y tiene que ver con ese renacer, ¿no? Porque la primavera marca de alguna forma, quizás en países que tienen temperaturas más extremas o en localidades donde nieva, se nota con mayor nitidez, por ahí no coincide justo en el mismo día, pero se nota el proceso de renacer, cuando comienzan los deshielos, cuando aparece la vegetación de nuevo, todo florece y por supuesto nosotros también creemos que Dios nos habla a través de la naturaleza, que es su libro abierto. ¿Cuál es nuestra motivación esta mañana para estar acá? Y que también hoy, junto con las flores y junto con esta primavera, nuestra fe florezca nuevamente, nuestra fe renazca, nuestra fe se fortalezca y se acreciente, más en estos tiempos en los que también nosotros los cristianos con frecuencia podemos caer en el desánimo o en la incertidumbre o en la duda y hasta, ¿por qué no?, también en el descreimiento. Son situaciones que no son ajenas a nosotros. Por eso el Señor nos brinda esta oportunidad de acercarnos a su casa esta mañana para abrir su palabra y reconfortarnos. Cuenta una breve alegoría que 3 hombres se encontraron en un camino desierto rumbo a una ciudad fortificada. Eran 3 hombres que no se conocían entre sí, pero que tenían la intención de llegar a esa ciudad fortificada y poder trasponer la gran puerta sellada y cerrada y de acero, 10 metros de alto, con una solidez y un espesor que hoy no vemos, pero que se usaba antiguamente para protegerse de los que no eran de la ciudad. Y estos 3 hombres desconocidos, bueno, se encontraron accidentalmente en ese camino porque los 3 tenían esa gran motivación de llegar y poder trasponer esa puerta para decir, hemos logrado entrar en esta ciudad, en este reino. No conversaron durante el camino, pero cuando llegaron a la distancia prudente como para poder divisar la puerta, vieron que había, por supuesto, un hombre fornido, digamos que guerrero, que estaba en la puerta, en actitud de custodia. Bueno, ¿qué hacemos? Ahí comenzaron a mirarse entre ellos. Y bueno, podríamos luchar contra el guerrero, pero seguramente nos vencería, porque aunque somos 3, vemos que es más fuerte que nosotros. ¿Por qué no hablamos pacíficamente con él? Entonces se acercaron pacíficamente y, por supuesto, el guardián de la puerta no tenía ninguna intención de lucha, así que estaba dispuesto a escucharlos, a ver cuál era el planteo. Y le dijeron, mira, nosotros queremos entrar, queremos trasponer esta puerta, es un desafío enorme para nosotros, tenemos una fuerte motivación e intención de entrar, así que nos gustaría que nos dijeras qué podemos hacer. Bueno, dijo el guardián, les voy a dar la oportunidad a cada uno de ustedes, pero en forma particular y por separado, de que lo intenten. Es un intento individual y personal. Y por supuesto, les dijo el guardián, los voy a ayudar en lo que esté de mi mano para que lo logren. Bueno, entonces, espontáneamente, siempre hay uno que dice yo primero. Hubo uno que dijo, bueno, arranco yo. Y arrancó y dijo, bueno, a ver, son 10 metros, miró un poquito a la redonda, ya no era desierto, puedo juntar un montón de ramas, había ramas fuertes, y tejer una escalera alta para traspasar por encima de los 10 metros la puerta. Bueno, ese fue su plan, su estrategia, lo armó. Este buen hombre, el guardián de la puerta, lo ayudó en el plan,
tejieron, enredaron, cruzaron y trenzaron, y ahí puso la escalera y comenzó a subir y la cosa iba fenómena. La cosa iba fenómena hasta que más o menos en determinada altura, 5, 6, 7 metros, bueno, hubo un punto débil, un quiebre, una fractura y la escalera se rompió. No se lastimó el señor, pero no pudo lograr su objetivo. Bueno, fue la oportunidad del segundo. Del segundo también miró un poquito a ver qué podía conseguir alrededor. Y dijo, bueno, si no se puede por arriba, entonces quizás atravesándola o derribándola, ¿no? Se hizo de un gran tronco para asestar un golpe en el centro, a ver si podía derribarla, pero necesitaba ayuda porque era muy grueso y pesado, de modo tal que también el guardián de la puerta lo ayudó, así, a empujar el tronco 1, 2, 3, 5 veces, pero por supuesto, como ustedes se imaginarán, era imposible, 2 hombres, un tronco y la puerta. Bueno, llegó el turno del tercero. El tercero estaba realmente perplejo. No sabía qué hacer. Y entonces se quedó así y dijo, bueno, lo cierto es que yo no tengo ni idea de cómo pasar esta puerta. No tengo la menor idea. No tengo ningún plan. Y se dirigió al guardián y le dijo, pero recuerdo que usted ha dicho que nos iba a ayudar en lo que fuese posible y necesario. Sí, por supuesto. Bueno, entonces la ayuda que requiero de usted es que me indique, me muestre y me diga el modo de abrir la puerta. Hubo una pausa, un silencio. El guardián buscó entre su armadura la llave y se la entregó al tercer hombre, que abrió la puerta e ingresó a la ciudad. Dios tiene la llave para hacer que lo imposible sea posible. Él la tiene. Dios tiene la llave en su mano. Pero el modo en el que trabaja esa llave maestra que abre todas las cerraduras muchas veces no es el modo que nosotros esperamos. Sabemos por las Escrituras, Isaías habla de una extraña obra que muchas veces realiza el Señor. Es una obra extraña. Entonces esa llave funciona siempre y cuando el hombre reconozca que nada sabe, nada puede, que no tiene plan, ni ruta, ni estrategia, y que necesita ponerse totalmente en las manos de Dios para saber qué hacer. Ahí es donde se activa la llave. De la otra forma, es forzar nuestros planes como si fuesen los de Dios a ver si resultan. Esta es una paradoja, ¿no es cierto? Las paradojas son expresiones lógicas que encierran en sí mismas una contradicción, ¿no? Cuando uno dice que algo es paradójico, y es una palabra que se usa en nuestro vocabulario, pero significa básicamente eso, que lo que estamos diciendo es como contradictorio en sí mismo, ¿no? Y la Biblia nos habla de una paradoja, de varias en realidad, pero hoy queremos hacer foco en una. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1. Allí en el versículo 26, leemos: Mirad, hermanos, vuestra vocación. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y continúa, por supuesto. Acá encontramos una contradicción, una paradoja. Dice Pablo que hay un llamado que hace Dios, como si se tratase de una búsqueda. Hoy está muy visto esto de las búsquedas laborales, ¿no? Y se hace una búsqueda laboral y se
confecciona un perfil del cargo y a partir del perfil del cargo se busca la persona idónea, o más o menos, o cercanamente idónea. Hay un llamado de Dios y hay una vocación. En ese llamado Dios elige, Dios escoge, dice el versículo. Pero nos damos cuenta que las características del perfil de este puesto son antagónicas a lo que nos imaginaríamos. Dios busca personas débiles, personas con falencias, personas con quizás desventajas. Esas busca, llama, elige, escoge y atrae a sí mismo. Entonces, esto, que parece una contradicción, debe de tener alguna explicación, como pasa con todas las paradojas. Vamos a dejar que San Pablo nos lo explique. Él ahonda mucho en Corintios, la primera y la segunda carta, en este tema, también atravesado en su historia personal por este tema. Pero entonces vemos que el llamado de Dios es claro, es contundente y hay una búsqueda, nos llama, nos elige y dice: tú, ven, eres el elegido. ¿Por qué? Por tu debilidad, porque he escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, para generar un choque, una confrontación que dé como resultado una lección y también, sin duda, un beneficio que vamos a analizar a continuación. Leamos juntos una cita que traje del deseado de todas las gentes. Es en la página 63 del deseado. Porque, ¿qué sucede cuando aceptamos este llamado? Muchas veces decimos: bueno, qué bien, fui elegida y estoy en estas condiciones. Sin duda, me mejorarán. Como estoy en unas condiciones desfavorables, pero fui elegida igual, qué bien, entonces seguramente me mejorarán y me modificarán esas circunstancias limitantes y desventajosas en las que estoy. No estamos hablando acá de la escalera de la santificación, ni estamos hablando de pecados, estamos hablando de debilidades que son limitantes para una persona, alguna desventaja, alguna circunstancia que no se puede modificar, física, emocional, espiritual, social, relacional, algo en su vida que lo atraviesa y que no puede modificarse necesariamente. Sucede entonces que muchas veces el cristiano está esperando que eso se modifique y que el Señor lo cambie, lo trasponga hacia otra cosa. Leemos juntos. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales de tal manera que no nos acordamos de aquel en quien se concentra nuestra esperanza de vida eterna, es decir, que esta falla en la memoria, en nuestros recuerdos, se produce debido a que estamos absortos en las cosas mundanales, nos separamos de Jesús y de los ángeles. Y esta es la razón por la cual existe con tanta frecuencia el desaliento entre los que profesan seguir a Cristo, dice la escritora cristiana Elena White. Sigue diciendo ella: muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios. Pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. Podemos pensar en esto. Nosotros, quizás preocupados por llegar a esa norma de perfección en el área que sea, que nos marca el mundo, donde todo tiene que ser perfecto, y convengamos y entendemos que la perfección nos vislumbra a Dios, porque Dios es perfecto, y también nos dice la Escritura que algo de eso ha guardado en nuestro interior.
pero esperando lo que vendrá, la restauración de las cosas. Entonces, muchas veces, distraídos en las cosas mundanales que nos dictan parámetros a seguir en cualquiera de los órdenes, dice aquí, descuidamos, nos olvidamos de nuestra esperanza de vida eterna, esa la verdadera, perfecta, y entonces con frecuencia nos desalentamos y hasta podemos pensar o nos puede llegar a parecer que Dios nos está tratando duramente. Vamos a ver cuál era la experiencia dura de San Pablo y qué llegó a entender él y qué nos puede quedar a nosotros de esa experiencia. Los invito a buscar la segunda carta, en este caso a los Corintios, el capítulo 12, el versículo 6 al 10. Es una porción de la Biblia muy conocida y muy reflexionada. Nosotros vamos a tratar de extraer alguna de las lecciones usuales y quizás, si Dios quiere y su Espíritu Santo, alguna nueva que nos podamos llevar hoy. Leamos juntos, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 5, podemos comenzar desde el 5 en adelante. Dice él hablando de sí mismo: de tal hombre me gloriaré. De mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo sabía bastante de paradojas y entendía cómo trabajaba la mano poderosa de Dios en la vida del ser humano. Pablo viene haciendo una defensa de su ministerio en todos los capítulos anteriores de esta carta a los Corintios. Las circunstancias por las que Pablo necesita y se siente realmente inclinado a defender su ministerio eran circunstancias particulares que, bueno, ustedes las pueden recorrer quizás si quieren a la tarde. Pero él necesitaba reivindicar su lugar de apóstol. Recordemos que Pablo no había estado entre el grupo de los 12 que habían estado con Cristo en su ministerio en la tierra, pero igualmente Pablo había sido llamado de manera sobrenatural, había tenido revelaciones de Dios, había tenido experiencias cercanas y toda su vida, además, él detalla una larga lista, había sufrido penalidades por ser apóstol de Cristo, persecuciones, azotes varias veces, naufragios, las condenas romanas, y ahí estaba él, defendiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pablo dice: humanamente soy un hombre instruido, ciudadano romano, el Señor me llamó de un modo en el que no llamó a nadie, he recibido visiones cercanas al trono, y podría gloriarme de todo eso en el sentido de que fui elegido por el Señor para esta obra. Pero no lo hago, dice él. Pero ni siquiera que no lo hace porque humanamente entiende que no debe hacerlo. Que claro, que la jactancia es nociva porque la jactancia nos lleva a dar testimonio de nosotros mismos y no testimonio de Dios, como es el plan. Cuando uno se jacta de sí mismo, está testificando de sí mismo, mientras que el ministro del Señor
se corre de ese lugar y busca dar testimonio de Dios. Pero entonces él dice, ni siquiera es que humanamente he tenido la lucidez de decir, no me voy a jactar ni a gloriar de esto, sino que para que no me jacte, dice ahí el versículo 7, para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Es decir, tiene algo que le opera, que le funciona como recordatorio, porque lo siente permanentemente, y que baja su nivel de exaltación porque le recuerda que es humano, que es débil, que es falente y que todo lo que logra hacer lo hace por medio del trabajo de la gracia de Dios en su vida. Entonces, quisiera hoy proponerles en el tiempo que queda analizar rápidamente 5 propósitos que tienen estas debilidades para nuestras vidas, ¿sí? Hemos visto que Dios hace una búsqueda, nos busca, nos llama, nos elige, y nos elige así como estamos. Y hasta sabe que puede trabajar mejor con nosotros a partir de una debilidad. Pero también sabe que como luego su poder se manifiesta con gran fuerza, y a pesar de la debilidad, la persona logra ser fuerte, no fuera a ser cosa que pasado ese proceso, la persona, nosotros, cada uno, yo, nos enalteciésemos. Además, entonces, en su sabiduría, el Señor permite que tengamos un recordatorio permanente de esto, de su trabajo, de su extraña obra en nosotros. Entonces, vamos a ver 5 propósitos breves que pueden tener estas debilidades en nuestras vidas. El primero lo hemos estado soslayando. Las debilidades nos previenen del orgullo, ¿sí? Veíamos ahí en el versículo 7, como decíamos recién, que para que Pablo no se exaltase, había tenido este aguijón en la carne. Se trataba, en la experiencia de Pablo, se trataba de una dolencia física, según entendemos y según también está en el comentario bíblico. Sin duda, una afección bastante grave en la vista que le había quedado después de la primer visión y del llamado de Dios en el camino a Damasco. No obstante, cualquier circunstancia limitante, habíamos dicho, físicas, relacionales, emocionales, algo que nos está poniendo en una desventaja, puede funcionar de igual forma que esta que era en el caso de Pablo. Entonces, las debilidades nos previenen del orgullo. Sabemos que el orgullo, anula o invalida la llave maestra del Señor para poder entrar en el reino, porque es el camino de la negación del yo, el camino que nos conduce a Dios. Y eso Pablo lo entendía perfectamente. Este mal, este aguijón, esta espina que es como una estaca, una espina que uno siente allí, ¿sí? No es que sea un dolor sobrehumano que no puede soportar, pero la siente. Si la tiene uno en la mano, en el dedo, cuando está trabajando y se roza, la va sintiendo. Entendemos esta figura que hace la Biblia. Y quiere sacársela a la espina con una pincita o con algo para que le deje de estorbar. Y cuando se la saca se olvidó. Enseguida, a los 5 o 10 minutos se habrá olvidado uno que tenía una espina clavada. Mientras que si permaneciese clavada, todo el tiempo nos estaríamos acordando de que tenemos esa espinita ahí clavada. El propósito de Dios al permitir que Satanás le causara este sufrimiento, que dice allí, ¿no? Un mensajero de Satanás que me abofetee. Entonces el mal, este sufrimiento, este padecimiento, esta limitación, esta desventaja era causada por Satanás, pero era permitida por Dios. El propósito de Satanás era estorbar la obra de Pablo, por supuesto. El propósito de Dios era prevenir a Pablo de sí mismo, protegerlo de sí mismo y de su orgullo. Por eso permitía que Satanás lo abofeteara de esta forma. Entonces, las debilidades nos previenen del orgullo. Las debilidades nos aseguran la gracia de Dios trabajando en nuestra vida. El versículo 9 dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Algo que se perfecciona es algo que va trabajando y cada vez, cuanto más trabaja, mejora aún más. No es algo de una vez y para siempre, que queda acabado. Se perfecciona, está hablando de una actividad continua que se va perfeccionando, por eso tiene que permanecer adentro clavada la espina. Porque si la saco estaría listo, pero si permanece, algo en eso se va perfeccionando y va evolucionando cada vez más. Y entonces dice Pablo: por tanto, entiende él, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, no porque me gusta sufrir, diríamos con el versículo, ¿no? Porque dice Pablo, me gloriaré de mis debilidades, pero no porque me gusta sufrir. No ese es el concepto. Es porque entiendo que de esa forma el poder de Dios reposa sobre mí. ¿Y qué más queremos que el poder de Dios reposando y habitando y trabajando en nosotros? Es decir, no es el concepto de que uno busca el sufrimiento de alguna forma porque así obtiene algo. No, sino que a través de la limitación, sin modificarla, Dios se manifiesta con su gracia, haciendo que nuestra actitud se modifique y pueda pasar por encima de esa limitación, por su gracia, y seguirse perfeccionando. Y Pablo lo había entendido, lo que era bueno para Dios, era bueno para él, aunque no desde su punto de vista, porque había pedido 3 veces, solamente, diríamos nosotros, solamente había pedido 3 veces para que se modificase esa circunstancia. Quería leerles aquí: la fortaleza interior para soportar es una manifestación mucho mayor de la gracia divina que el dominio de las dificultades externas de la vida. La oración de Pablo no le proporcionó alivio de su mal, sino que le dio fuerza para soportarlo. No cambió las circunstancias, lo que cambió fue su interior y su perspectiva de la vida, y pudo entender que esta circunstancia que parecía desventajosa en realidad era beneficiosa para un objetivo ulterior o diferente. Entonces, las debilidades nos previenen del orgullo y nos acercan a la superabundante gracia de Dios en nuestras vidas. Las debilidades también nos ayudan a ministrar a los otros, ¿sí? Los primeros dos beneficios tenían que ver con nosotros, ¿no es cierto? Nos evitan el orgullo y recibimos una dosis doble extra de la gracia de Dios. Pero luego ahora viene un movimiento hacia afuera. Las debilidades nos ayudan a ministrar a los otros. Vamos a leer 2 de Corintios, pero el capítulo 1. En el versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, algo tiene que fluir, y si la gracia de Dios nos ha hecho fuertes en donde somos débiles, no porque la circunstancia se ha modificado, sino porque lo que se ha modificado es nuestra fuerza interior, ahora podemos también salir y ver que hay otros que también están en situaciones de desventaja, de limitación, y que quizás todavía no han entendido el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de ellos, por eso permite esa limitación, y los podemos consolar, porque hemos estado ahí antes, ya hemos estado ahí. Y el Señor nos consuela primero para que nosotros podamos consolar después. El ministerio más grande en la vida de cada uno de nosotros puede, sin duda puede, surgir a partir de nuestra debilidad. Esto lo vemos a menudo también en los casos de salud o de situaciones extremas, cuando hay personas llamadas a generar movimientos de ayuda a otros que están en similares situaciones o características. Pero no es solo para eso, también puede ser en la vida espiritual. Poder mirar al que está al lado mío
y ahí consolar desde un lugar en el que primero también yo sentí el bálsamo del Señor. No olvidarnos de los que están junto a nosotros. Hebreos 4:15 nos habla de nuestro sumo sacerdote, y ahí dice que Él también experimentó todas nuestras debilidades. ¿Sí? Hebreos 4:15, si queremos lo buscamos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alguien que más que fuerte, siendo todopoderoso, se hizo débil hasta la muerte y muerte de cruz para poder compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, ¿cómo es que no permitiría que nosotros atravesásemos circunstancias limitantes y débiles para poder condolernos con el otro? Sino, ¿en qué posición y lugar estaríamos de comprensión? Sería más difícil, ¿sí? Sabemos que se puede, no todos tenemos las mismas vivencias, pero siempre es más fácil empatizar y comprender cuando uno ha estado en situaciones similares. Esta situación de debilidad nos iguala a todos. Hemos visto, Deuteronomio también en el capítulo 7 hablaba del llamado de Dios al pueblo de Israel y que lo había escogido no porque fuese el pueblo más fuerte ni más sabio, sino porque había sido el más insignificante. Esta situación, este aguijón, esta espina, nos iguala a todos. Entonces las debilidades nos ayudan a ministrar consuelo a los demás. Las debilidades también nos ayudan a respetar al otro y reconocer su valor, nuevamente, ¿no? La mirada hacia el otro. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano siente que no necesita nada, entonces también siente que no necesita a nadie. Si nada necesita, no necesita nada de nadie. Y si no necesita a nadie, tampoco es capaz de percibir las necesidades de los demás, porque si yo no necesito, no es fácilmente que me dé cuenta que otro quizás sí necesita, o si me doy cuenta aquí atrás, trato de no verlo y de disimular, porque quizás hasta me puedo comprometer, me puede pedir algo. Mientras que este aguijón de debilidad que el Señor permite que me moleste en la yema de mi dedo, por poner una ilustración, hace que me acuerde permanentemente que cuando soy débil puedo también darme cuenta que necesito al otro para que me ayude y que yo también lo puedo ayudar, como veíamos antes, pero que ese otro, que es el punto de este beneficio, ese otro es valioso para el Señor y lo respeto como persona, porque como dice también Corintios en el capítulo 12, el versículo 22, que vamos a buscar el versículo 22, primera carta de los Corintios 12, 22, dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, dice allí, son los más necesarios. Está Pablo en este caso, todos recordamos, hablando de el cuerpo como iglesia de Cristo, la cabeza es Cristo y el cuerpo somos nosotros, y hay miembros débiles que son los más necesarios. Y tomando la segunda carta a los Corintios y este aguijón, podemos decir que además, aunque en el cuerpo también haya órganos o miembros más fuertes, cada uno de esos órganos o miembros tiene su punto débil, ¿sí? Podemos enfermar del corazón, aunque no sea el dedo meñique del pie. Pero las debilidades en el cuerpo son las más necesarias porque nos invitan al cuidado, como pasa en el cuerpo. Cuando hay algo que está debilitado, lo cuidamos más que a las restantes áreas y proveemos más para esa área. Entonces, estas debilidades nos enseñan a respetar al otro, a darle valor, a darle su lugar, aún siendo débil, porque es muy necesario. Y finalmente,
que no por último la menos importante, sino la más importante que la hemos estado recorriendo hoy, es el propósito, el quinto propósito de las debilidades que Dios permite para nuestras vidas, es que revelan la gloria de Dios en nosotros y a través de nosotros como canales. ¿Sí? No hay manifestación más grande y más visible del poder de Dios que trabajando a través de la debilidad humana. Hermanos, esa es la obra del Nuevo Testamento, este grupo de 12 personas, cada cual más débil que el otro, y haciendo una obra que hasta el día de hoy no puede frenarse. Por supuesto, ¿por qué? ¿Por ellos? ¿Por su fuerza? Por la gracia que Dios les dio, por el Espíritu Santo, y porque se dejaron trabajar a partir de morir al orgullo y a partir de reflejar y revelar en sus vidas la gloria de Dios, que es el trabajo y la misión de cada uno de nosotros en el lugar en el que estemos, en la casa, en la familia, en el trabajo. La gloria de Dios, olvidarnos de nosotros mismos. Estamos igualados. Fíjense ustedes que la filosofía del mundo es la de la diferenciación. ¿En qué me diferencio yo de cada uno de ustedes? Entonces se comienzan allí a poner las características que me diferencian, no hablamos de las externas. Y entonces el mundo piensa en las características de poder, de capacitación, de ventajas, de situación, de posición, que se diferencia uno del otro, y comienzo a mirar. Mientras que el Señor, por supuesto que nos llama en lo personal y en lo particular y sabe y vela por las diferencias de cada uno, pero nos iguala frente a Él en tanto hijos de Dios. Ese es el único, absoluto y más supremo valor que tenemos, el de hijos de Dios. Entonces, las espinillas en nuestra vida permiten que la gloria de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Segunda de Corintios 4:7 dice allí: tenemos este tesoro en vasos de barro. Segunda de Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo nos ayuda a entender que es a través de la debilidad que el Señor trabaja, a través de la debilidad que nos fortalece. Nos ayuda a entender también que basta su gracia. Este vocablo en el original es contundente, es enfático. Basta, no como cuando le decimos basta a un chico para que deje de molestar. Basta de que es suficiente, alcanza, y no por poco. Es porque es más que suficiente la gracia del Señor, no para modificar la situación por la que le vengo pidiendo, sino para trabajar a través de ella, en la misma situación en la que estoy, mostrando que por su poder y su gracia puedo tener fuerza para sobrellevarla. Ese es el milagro y la paradoja. Pensaba, ¿no es cierto? ¿Qué debilidad tenemos nosotros? ¿Cuál es la situación, la circunstancia en nuestra vida? Quizás hasta es alguna pregunta. Quizás no es una circunstancia, quizás es una pregunta. O más de una que no tiene respuesta y no la tendrá todavía aquí. Quizás es algo que por lo cual hemos pedido no 3 veces, sino venimos pidiendo toda la vida al Señor. Él nos quiere ofrecer la llave maestra para modificar nuestra fuerza interior frente a esa debilidad. No se trata de los pecados a poner a los pies de Cristo, ni de los rasgos de carácter a santificar mediante su obra. Se trata de algo, de aquello que no se puede modificar, algo que forma parte de nuestra historia. El Señor dice: ven, te llamo, tráemelo. No lo voy a modificar, porque el Señor no ha prometido librarnos de nuestras dificultades, pero ha prometido darnos la gracia para soportarlas. Y ese es un mensaje más elocuente
mucho más elocuente que si se modificaran las circunstancias que nos rodean. Dice aquí una cita de Primeros Escritos, que los que profesamos creer en la verdad, a veces nos espaciamos en nuestras mezquinas pruebas y dificultades que Satanás ha magnificado delante nuestro. Conjugué el verbo en plural. La escritora cristiana White habla en singular. Los que profesamos creer en la verdad de Cristo, muchas veces nos espaciamos en nuestras mezquinas espinas, pruebas y dificultades que Satanás se encarga de magnificar delante nuestro. Eso nos pone un velo y nos impide disfrutar de, por lo menos, sin duda y muchos más, estos 5 beneficios que hablábamos de las debilidades. El Señor llama y permite que las debilidades entren a jugar en nuestras vidas para que podamos renunciar a nuestro orgullo, para que recibiendo una medida sobrenatural de su gracia podamos entonces salir a ministrar con consuelo a los demás, para que podamos respetar y ver que el otro tiene un lugar valorable ante Dios, sea cual fuese su lugar en el cuerpo de Cristo, y por supuesto para revelar su gloria en este milagro casi contradictorio de que cuando somos débiles, entonces también somos fuertes. David sabía también mucho de esto, y sus salmos están plagados de su emoción y sensación frente al milagro que Dios había operado en su vida. Desde que era pequeño entendía cuán fuerte podía ser Dios con la debilidad de un niño, como fue su primera experiencia con Goliat. Y es este mismo David que dice en su Salmo 27, los primeros 2 versos: el Señor es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Podemos repetirlo con David nuevamente: Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Él tiene la llave, solo hay que pedírsela. Que así sea en nuestras vidas cada día hasta que el Señor venga. Muchas gracias, Ingrid, por este hermoso mensaje. Como habíamos dicho a la mañana, iba a haber una listita de las personas que acompañan esta mañana.